Bien, amigos, como habíamos dicho, está con nosotros el doctor Juan Manuel Rosario. Él es abogado constitucionalista. Ha tenido que ser consultado tanto por el Congreso como por el Ministerio de Interior y Policía y la Dirección de Migración, porque conoce bastante todo lo que es el entramado legal referido a la nacionalidad y al asunto de la definición de nuestra soberanía. Y como experto constitucionalista que es, también ha participado en el proyecto que ya se convirtió en una especie de documento oficial, porque es un decreto, ley que está operando, de plan de regularización. De eso se ha hablado mucho, doctor. Sí. ¿Y qué usted nos dice de eso? Agradecemos la presencia para que no... Porque ahí está, como que le dicen, muy difusa ahora la situación después de la consulta del presidente. El presidente Danilo Medina dice que tiene ya muchos referentes para una ley que yo supongo que es una ley, algo así como de naturalización especial, para tratar casos de personas que de buena fe el oficial del registro civil le ha concedido una documentación que lo acredita como dominicano, pero en la sentencia se señala que ese oficial no tenía calidad para hacer eso, pero fue de buena fe. Hay otra parte que es fraude, suplantación de nombre, falsificación de documentos, eso va para el ámbito penal. Pero específicamente en eso. Entonces, la sentencia, la palabra mágica de la sentencia es regularizar. La sentencia no manda ni a fusilar, ni a deportar, ni a meter preso a nadie, sino a que regulen una situación de carácter descriptivo que ha hecho desde 1929 hasta nuestros días. Le ha dicho, mire, los males son esto, esto y esto. Y ordena a los órganos vinculantes del Estado que los resuelvan y le pone plazo, en algunos casos, plazos fatales. Es el caso del Plan Nacional de Regularización Migratoria, que hay una ley, que yo no sé. Ahora, la verdad, no sabemos. Y entonces queremos que usted nos diga qué es lo que puede pasar en el ámbito jurídico, cuáles son las limitaciones que puede tener el presidente y el Congreso. Primero en diseñar el proyecto de ley y el Congreso en aprobar una ley que no colisione con la sentencia del juez de control constitucional. Buenos días. Miren, es interesantísima la pregunta y hacer la reflexión sobre este tema, porque el plan se elaboró, se hizo, nosotros trabajamos en eso, Juan Miguel Castillo Pantaleón, quien estaba, y otras personas. Y bueno, lo sometimos, lo entregamos, porque nosotros hicimos la labor técnica y se le mandó al presidente Leonel Fernández en ese momento. Y luego los organismos internacionales se comunicaron con Leonel Fernández y le pidieron que antes de elaborar el decreto, ellos querían ver lo que se había hecho. Nosotros nos llamaron otra vez para sentarnos con ellos a ver la situación, y ahí se fue el tiempo y Leonel salió y no se hizo el decreto. Nosotros decíamos que ellos hicieron realmente sugirieron muchos cambios, pero logramos llegar más o menos a una aproximación de un 99% con ellos, de tal manera que o sea, que no, en ningún momento se pudiera transgredir el derecho soberano del Estado Dominicano, porque para nosotros eso es innegociable. Nosotros somos técnicos, pero eso no lo negociamos. Entonces se hizo el decreto luego cuando llegó el actual presidente de la República, pero lo que nosotros habíamos hecho lo modificaron de manera significativa. Parece que las personas que estuvieron trabajando con eso, parece ser, es una deducción subjetiva, se reunieron de nuevo con los organismos internacionales que ya habían llegado a una aproximación con nosotros, y entonces ellos se llegaron a una aproximación después con ellos, y me parece que los organismos internacionales sacaron algunas ventajas. Dentro de esa ventaja nosotros decíamos que el plan debía ser del 2005 hacia abajo, o del 2004, porque era en función de cuando se promulgó la ley de migración. Sin embargo, en el actual, donde se hizo el decreto, lo mandaron hasta el 2010. Nosotros decíamos que no, porque eso era prácticamente entrar en contradicción y violar la ley. Y también dicen que van a regularizar personas sin documentación en algunos casos, y que no se va a repatriar a nadie durante el plan de regularización. Un grupo de abogados encabezado por Juan Miguel Castillo Pantaleón elevó un recurso de inconstitucionalidad y eso está ahí.
de inconstitucionalidad del decreto. El Tribunal Constitucional decidirá qué hacer con eso. Pero eso está ahí a ese nivel. Porque se considera que es inconstitucional, primero porque hay cosas que manda el decreto que no está concebido por la Constitución y por la propia ley de migración. Doctor, usted dice que cuando se conversaron con esos organismos internacionales hubo prácticamente un acuerdo en un 90%. 99%. El 99% a mí no me... Okay, 99% me tranquiliza, estoy tranquilo. Sí. Pero ¿y el 1%? ¿Cuál se fue? devolvió. Sí, ¿cuál es el 1%? No, porque hay una parte que ellos querían que nosotros no podíamos ceder. ¿Cuál es esa? Primero ellos planteaban eso, de que hay personas que no tenían documentación que debía registrarse dentro del Plan Nacional de Regularización. Nosotros decíamos que eso no era posible. Porque es una falta imputable al gobierno haitiano. Estamos Entonces, hablando de pero descendientes de no haitianos. solamente eso, es que si usted sigue, por ejemplo, la historia de las acusaciones internacionales contra la República Dominicana, la acusación principal es de que nosotros de manera discriminatoria recogemos los extranjeros que hay en la calle y elegimos la condición de extranjero en función del color, de que si es muy prieto es haitiano, le preguntamos cómo habla y si en función de eso, de que entonces lo repatriamos, sin pedirle documentación. Entonces usted no puede ahora, los organismos internacionales o la comunidad internacional o algunos miembros de la comunidad internacional no te pueden pedir a nosotros ahora que regularicemos sin documentos. Si usted no quiere que nosotros repatriemos sin documentos, usted no puede pedir ahora que regularicemos sin documentación, porque eso es contradictorio. Eso es lo primero. Lo segundo, ellos hablaban de la regularización de los envejecientes y de la regularización de los hijos de esas personas que se llaman los hijos, la persona no acompañada, niños no acompañados. Bueno, pero si no hay papeles, ¿cómo podemos nosotros regularizar a una persona que no esté acompañada? Bueno, no llegamos a acuerdo con esos aspectos, pero las otras cosas sí. Ellos, además de eso, entendían o entienden o deben entender que eso es un asunto de la soberanía nacional. Eso es por ahí, por esa parte. Pero ese tema es interesante porque precisamente cuando se habla de la ley especial de naturalización, los sectores que aversan a la sentencia ligan el Plan Nacional de Regularización con la sentencia. Por ejemplo, ¿qué es lo que ellos están pidiendo? Ellos dicen, las personas que obtuvieron una documentación de buena fe, que se puede considerar de buena fe porque usted estaba niño, fue y lo registraron, usted no sabía, usted creció creyendo que era dominicano, usted se desarrolló creyendo que era dominicano, usted hizo todo pensando que era dominicano, pero usted no sabía que tenía una irregularidad, usted no sabe de eso. La persona que avertan a la sentencia dice que se le debe reconocer la nacionalidad. Y nosotros decimos que hay que naturalizarlo, que no es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Pero la persona también que adversa la sentencia dicen que los hijos de los ilegales que no están registrados en la Junta Central Electoral, sí hay que naturalizarlo. O sea, que se le reconozca la nacionalidad al que tiene el que tiene una documentación que fue emitida por un oficial del Estado Civil, y que se naturalice la persona que es hijo de un ilegal o de un extranjero que se encuentra ilegal en el territorio de la República Dominicana. Ambas cosas son inconstitucionales. Primero, el presidente no puede decir quién es o quién no es dominicano. Quien dice quién es y quién no es dominicano es la Constitución de la República. Si el presidente dice que esas personas son dominicanos, estaría en contradicción con la sentencia y estaría en contradicción con la Constitución de la República Dominicana. ¿Y qué va a suceder? Se hace una ley con esa característica y evidentemente que inmediatamente va a ser llevada al Tribunal Constitucional para que la declare inconstitucional. Porque se le está pidiendo al presidente que haga algo que él no puede hacer. ¿Cómo tampoco usted puede decir que los hijos de los ilegales usted lo va a naturalizar? Por la sencillísima razón de que hay un Plan Nacional de Regularización que no es un invento, solo manda una ley. Es la ley de migración que manda a hacer el Plan Nacional de Regularización. Y el Plan Nacional de Regularización es para regularizar extranjeros ilegales con sus hijos. Y es bueno establecer que las personas a veces no se dan cuenta que todo lo relativo, todo lo relacionado con la naturalización y las migraciones es casi de las únicas cosas que la Constitución manda directamente. Sí, pero usted ha planteado un asunto que me parece interesante. La necesidad de diferenciar
esos dos conceptos, el de naturalización, usted dice que no es lo mismo, la nacionalidad y la naturalización. No, es que la nacionalidad, que usted la adquiere por origen, eso lo determina la Constitución de la República. No lo puede determinar nadie. Ningún reglamento. Ningún funcionario puede determinar nadie. Ningún reglamento. Eso lo determina la Constitución. Ah, entonces la ya. Constitución determina quién es nacional dominicano y por vía de consecuencia quién no lo es. Ya, correcto. Luego que determina quién es nacional y quién no lo es, entonces le da facultad al presidente para que pueda otorgar nacionalidad o por naturalización a los extranjeros. Eso es lo único que puede hacer el presidente, otorgar nacionalidad por naturalización, porque la Constitución Nada no manda. más, lo más nada. limita hasta ahí. Entonces, lógicamente puede, en alguna medida eso alivianar un poco el efecto Sí, pero que de la sentencia, pero entra dentro de la racionalidad. No, eso, violenta la ley. eso está bien. Bueno. Lo que yo digo es que al presidente no se le puede pedir que haga lo que él no puede hacer Claro. constitucionalmente. No le pueden pedir al presidente, mira, viola la sentencia. Tú vas a reconocer a las personas que tienen esa documentación, tú le vas a reconocer como dominicano en contradicción con lo que dijo la sentencia. No lo pueden poner a eso. Ya. Doctor, dígame una cosa. Eso no es posible. Ya. Doctor, de alguna manera, o de alguna manera no, la sentencia se está cumpliendo en algunas partes. Sí, la sentencia se está cumpliendo, se están pero cumpliendo. todavía se sigue insistiendo. Exacto. Porque la esperanza de los sectores que adversan la sentencia es la ley de naturalización. Sí, pero lo que digo es lo siguiente. El argumento es, y ha sido, que la República Dominicana y el gobierno se pudieran estar metiendo, como dice el pueblo, en camisa de 11 varas, porque para esos sectores la sentencia 168 violenta principios constitucionales, dicen ellos, o sea, derechos legítimos en materia de nacionalidad y ese tipo de cosas. Yo lo que quiero saber, y ellos amenazan que si el gobierno no resuelve, como ellos entienden que debe resolver el problema de apatría, apatridia, porque lo dicen ellos, y acaba de insistir en ese sentido el Tribunal de la OEA, que habla de 210,000 personas afectadas precisamente por eso. En términos legales, en términos jurídicos, porque nos están chantajeando con eso, ¿qué significaría para el país? Bueno, sencillamente aplicar la sentencia con este proceso, esta ley de naturalización, que yo digo que es una especie de complemento, que lo que hace complementar, o lo que debe hacer es complementar la sentencia. En términos jurídicos, ¿cuáles son esos riesgos que nos dicen a nosotros si no hacen lo que nosotros entendemos que hay que hacer en materia de preservar esos derechos que dicen ellos, de ese dominicano desnacionalizados por la sentencia? Puede ocurrir lo peor para el país. En términos jurídicos, ¿qué es lo que le puede pasar al país si se cumple Yo eso? pienso que lo que le puede pasar al país es que si el país cede a lo que ellos quieren, perdemos la soberanía. Y la soberanía no se puede perder a ningún precio. Es que ese chantaje al que usted se refiere, que es verdad, la República Dominicana no puede aceptarlo. Mire, al principio le decía de lo que ellos piden, que el presidente no puede hacer, porque si lo hace es inconstitucional. Yeah. Todo lo que se debe hacer es conforme a la Constitución de la República Dominicana. La ley de naturalización, y nosotros hemos planteado una ley especial de naturalización, le da la oportunidad a las personas que obtuvieron documentos sin ser dominicanos para que se naturalice, solamente solicitándolo de manera especial, con un procedimiento rápido y sencillo. Eso es una forma, porque no es verdad que esas personas no tienen nacionalidad. Esa persona tiene la nacionalidad, en el caso de los haitianos, haitiana. Lo dice su Ahora bien, que usted no quiera vivir en allá porque usted dice, yo nunca he tenido vínculo, pero el hecho de que usted no haya tenido nunca vínculo no quiere decir que no tenga la nacionalidad haitiana. Usted puede decir lo que usted quiera, pero usted tiene la nacionalidad. Inclusive usted se naturaliza aquí, es seguro que usted solicita la documentación como nacional haitiano y se la van a dar también. Usted va a tener dos nacionalidades porque usted es haitiano. Ahora bien, yo no sé por qué muchas personas entienden que tener la condición de haitiano, ellos se sienten que es una es denigrante. Sí, se sienten. Ellos mismos, yo digo que ellos son racistas. Sí. Que los que rechazan esa nacionalidad por considerarla una nacionalidad inferior son ellos. Y tú dices, oye, pero es que la nacionalidad haitiana no está por debajo ni por encima de ninguna otra nacionalidad. Todas las nacionalidades son iguales. Sí. Entonces, ¿por qué tú te sientes mal con ser haitiano?
¿Por qué tú entiendes que cuando a ti te llaman a que tú asumas la nacionalidad haitiana te están denigrando con eso? Porque tú entiendes que la nacionalidad haitiana es inferior. Eso es una aberración desde el punto de vista de formación en términos ideológico y cultural de una persona. Una cosa, licenciado, yo creo que ya sí debiéramos hablar concretamente del plan de regularización. Entonces, yo le ponía el ejemplo, porque entonces, cuando lo que se debe hacer, conforme a la Constitución de la República Dominicana, es allá. El Plan Nacional de Regularización está hecho para los ilegales. Y el Plan Nacional de Regularización, la ley manda en qué condiciones debe aplicarse. Explíquenos los distintos niveles que tiene nosotros decidimos, nosotros por ejemplo, la ley de migración dice que se debe tomar en cuenta el vínculo social y el vínculo histórico. Correcto. Bueno, y el vínculo laboral. Bueno, nosotros hacemos lo que tiene que ver con el vínculo social, vemos quiénes tienen vínculo laboral con la República Dominicana, quién tiene vínculo de esa característica con la República Dominicana, quién tiene un vínculo histórico, una persona que tenga muchos años trabajando en la República Dominicana, que no esté legal en la República Dominicana, pero que trabaje en una finca o que trabaje en una empresa, etcétera, la República Dominicana. Ha sido razonable. Usted presenta la documentación, se ponen ahí la documentación que usted debe presentar. Entonces, en función del vínculo que usted tiene con la sociedad dominicana, se le puede dar o una residencia o un permiso de trabajo. Si una persona, por ejemplo, entró del año 1980 hacia allá, el tiempo que él tiene radicado en la República Dominicana, lo hace que él califique para tener una residencia en la República Dominicana. Pero nosotros hablamos, por ejemplo, solamente hasta el 2005. Usted no puede, por ejemplo, incluir, y es bueno aquí recalcar lo siguiente, usted no puede incluir las personas que entraron del 2005 para acá, porque la ley manda a regularizar los extranjeros que estaban en el territorio de la República Dominicana hasta la fecha de su promulgación. Y la fecha de su promulgación fue en el 2004. Por eso es que la modificación que le hicieron después de incluirle hasta el 2010, nosotros decíamos que eso es incorrecto. Pero bien, se le entrega la documentación en función del tiempo que tiene viviendo en la República Dominicana. Y usted demuestra que tiene ese arraigo con la República Dominicana. ¿La documentación cómo se llamaría? ¿En qué No, consiste? eso es la documentación que establece la ley de migración. La ley de migración dice, bueno, los extranjeros que entran a la República Dominicana, si vienen en condición de inmigrante, que es el que viene a residir de manera permanente en la República, se le da una residencia. Una residencia dependiendo temporal. del tiempo de vinculación. Si el tiempo de vinculación no es lo suficientemente fuerte para hablar de un arraigo, entonces se le entrega otra documentación, un permiso de trabajo o una visa de trabajo. Pero dígame una cosa, doctor, dígame una cosa. Mire, el sábado pasado yo hablaba con un grupo de haitianos, trabajadores haitianos. Y yo les decía, miren, ustedes están ahora en una situación difícil porque, aunque hay un plazo que se ha dado para la regularización, y durante ese plazo ustedes no pueden ser sacados del país, o sea, expulsados del país, sin embargo ese plazo va a terminar. Y cuando ese plazo termine, entonces ustedes no van a encontrar empleo, porque el empleador, el que emplea una mano de obra, en el caso, incluso en el caso de ustedes, como de otro extranjero, que no esté regularizado, pues ese empleador está colocándose de espaldas a la ley. Entonces nadie va a querer emplearlo. ¿Por qué ustedes no se agrupan todos y van y se someten al proceso? Y ahí entonces fue donde me dicen, primero que un gran desconocimiento, ellos no saben cuál es el mecanismo para entrar al plan de regularización. ¿Y dónde ir? ¿Dónde tienen que ir? Y si voy, pero que yo no tengo ningún papel. Entonces ese que no tiene ningún papel es que yo no tengo, pero tú no tienes documento. No, que yo no tengo documento. Bueno, pero esa gente... para ese tipo de gente, ¿cuál es el procedimiento? Mire, el que no tiene documento no se puede regularizar. No se puede regularizar. No se puede, porque no. Mire, usted dice... Lo sentimos mucho, pero... No se puede. No se puede. Usted, por ejemplo... no se vas a poder, como dice. Un documento de identidad. Tendría que ir a su consulado. Usted tiene que tener un documento de identidad como mínimo. Un pasaporte o un documento de identidad. Y bueno, ya usted tiene el documento de identidad porque son dos tipos de documentación. La documentación de identidad que tiene el individuo. No tienen eso, doctor. Y la persona, entonces... que tenga por ejemplo, 5 testigos, puede decir, fulano de tal tiene tantos años trabajando aquí. Yo lo conozco. Se hace una declaración jurada, pero usted tiene su documento de identidad. Entonces, en función de eso que usted se va a registrar, porque ¿cómo usted puede registrar a una persona que no tenga identidad?
¿Cómo usted puede saber que fulano de tal se llama Juan y no Pedro? Que es la labor que deben hacer las autoridades haitianas. Bueno, no, yo digo que las organizaciones no gubernamentales que son unos abanderados de los derechos Que humanos ayuden a deberían hacer una gran inversión y ayudar al consulado haitiano a darle documentación a esa gente. Eso es lo correcto. Sacar de los chelitos eso. Sí, entonces, y los organismos internacionales también. También. Que hagan una colaboración que tecnifique lo mayor que El plan de pueda. regularización a esa gente que no tiene ningún documento. Que no implica que el hecho de obtener un documento de identidad lo hace automáticamente Bien, regularizable. pero sí, pero otra Tampoco. cosa, pero el plan de Tiene que tener otra regularización, documentación. pero el plan de regularización por lo menos le da un tiempo razonable para que procuren eso. Porque 2 años. 2 años. Sí. 2 años. 2 años para que procuren el documento y entonces inicien el proceso. Nosotros planteamos un año y 8 meses. Yo le iba a pedir, Digo, un año y 8 meses y lo dejaron doctor, definitivamente. Yo le iba a pedir precisamente eso, que mencione los tramos de un ilegal. Los tramos, el que tiene y el que no tiene documento. ¿Qué opciones tiene con el plan de regularización? Mire, el que no tiene documento, lo primero que tiene que hacer es buscar su documento de identidad. Por primer paso, concéntrese en eso. Buscar su documento de Irse identidad. a su embajada Luego, ahí. con cumplir con las otras documentación. Por ejemplo, nosotros, dependiendo del caso, hablábamos de muchísimas. Nosotros pusimos muchísimas alternativas. Usted trabaja en un lugar, una declaración jurada. Usted tiene un recibo de casa donde usted lo tiene alquilada, que tiene tantos años, eso lo logra demostrar que usted tiene arraigo en la República Dominicana, por ejemplo. Usted tiene un vínculo porque usted se casó con una dominicana, o usted tiene un hijo en la República Dominicana que es dominicano. Bueno, el acta de nacimiento del hijo dice que usted tiene un vínculo social con la República Dominicana, se le da una residencia. O sea, hay muchísimas alternativas dependiendo de cada caso de manera particular. Entonces, en función de eso se hace una evaluación y se le otorga la residencia o se le otorga el documento que para el que él califica. Una visa de trabajo. Bueno, eso sí. Una estadía estudiantil. Eso sí, Exacto. eso sí se puede hacer. Lo que no se puede hacer es lo que pretenden algunos. Y es que prácticamente la República Dominicana no observa el Plan Nacional de Regularización y que naturaliza a todo el mundo. Adiós, caramba. Porque lo que está planteando es que las personas que están ilegales en la República Dominicana, los hijos de esas personas se naturalicen. Y que lo que obtuvieron una documentación, entonces se les reconozca la nacionalidad. Ninguna de las dos cosas son posibles. No. Para los que son ilegales hay un Plan Nacional de Regularización. Claro que no. Y para las personas que tienen una documentación, lo que procede la naturalización, porque en términos constitucionales el presidente ni ninguna persona de la República Dominicana puede decir quién es o quién no es dominicano, porque quien dice eso es la Constitución de la República. Entonces, nosotros hemos hecho una propuesta que, por cierto, hablando de los datos, es una barbaridad que se siga hablando de los 210,000 personas. 210,000 personas, sí. No solamente porque es mentira, sino porque también evidencia una falta de rigor científico. Porque esos datos se sustentan en una encuesta que hizo aquí. Una encuesta. Una encuesta. Que la hicieron organismos Pero no solamente eso. ¿Cómo puede usted determinar con una encuesta la cantidad de niños que hay aquí, hijos de fulano de tal? Es una gallo locura, hombre. Porque si usted me hablara a mí de un censo, Un censo. pero usted no puede fundamentar de que en la República Dominicana hay 210,000 hijos de 453,000 haitianos Pero de eso es que habla en función de una encuesta. Oiga usted. Eso es una irresponsabilidad Una técnica, irresponsabilidad mayor. inclusive que yo digo, bueno, pero si usted pasó por una universidad, yo me imagino que cuando fue a hacer la tesis, usted tuvo que demostrar muchas cosas. Usted Oiga, tuvo que Rosario demostrar. Espinar, por ejemplo, tan elevada. Entonces, usted tiene, catedrática de la Universidad de Temple. usted no puede decir, cuando usted va a hacer una tesis, lo primero que dice, usted tiene que tener objetivos específicos, objetivos generales, la sistematización, y usted tiene que demostrar lo que usted dice. Y usted, por ejemplo, con una encuesta puede hacer una proyección sobre cualquier tema. Exactamente. Pero usted no puede decir, hay 210,000 personas y ser tan categórico. Porque ellos dicen, por ejemplo, en la encuesta esa, que ha asumido el que tribunal, aquí hay el tribunal de la 453,000 haitianos, dicen ellos. Y que esos 453,000 haitianos tienen 210,000 hijos. Y tú dices, oye, pero esa cifra así tan específica y tan absoluta. No, una encuesta. Además que prolíficos. Entonces te dicen que de los 210,000 hijos hay una cantidad como de 65,000 hijos de esos que tienen acta de nacimiento haitiano. Tú dices, oye, pero ya de los 210,000, tú le restas los 65,000 porque si tienen acta de nacimiento haitiano, pues son haitianos. Son haitianos.
Y así tú vas reduciendo el asunto, cuando viene a ver quedan 2 o 3, y dices, oye, pero no, la cosa no es como tú lo dices, no sea tan exagerado. O es que tú entiendes que el hijo de haitiano que tiene acta de nacimiento haitiano debe negar la nacionalidad haitiana y reclamar obligatoriamente la dominicana. Es que tú entiendes que ser haitiano es una vergüenza. ¿Y cómo se estableció lo de los 13.000 y tanto, casi 14.000? Los 13.000, eso fue es así, la auditoría que hizo la Junta Central Electoral. ¿Cómo lo hizo? La Junta Central Electoral haciendo un cotejo de los registros y dijo, aquí está todos fulano los de tal. libros de registro de nacimiento del país y estableció. Entonces ¿dónde aparecían extranjeros? Aparecieron unos 24 en total. ¿Cuántos aparecieron en total extranjeros? De otras nacionalidades. De la suma de todas las nacionalidades. De la nacionalidad haitiana aparecieron unos 22.000. Pero ellos hablan de que en términos regulares, y hablan de los que son irregulares, de los que tienen algunos problemas son unos 13.000. 13.000. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Que ellos quieren desconocer la institucionalidad de la República Dominicana. El asunto no es solamente contra la sentencia, es contra la institucionalidad de la República Dominicana, es contra la Junta Central Electoral. Es crear una situación de crisis institucional en la República Dominicana que permita que se relajen las... que se permita concretizar lo que ellos persiguen. Que es obligar al Estado dominicano que asuma el Estado haitiano. Ese es el plan. Sí. Y la gente piensa que ahora lo que se está discutiendo en la República Dominicana, nada más de que es un aspecto migratorio, de que es un aspecto técnico. No. No es eso, es una actitud política de obligar a la República Dominicana a que asuma Haití. Eso está todo definido, todo el mundo sabe que la República Dominicana tiene derecho a su derecho migratorio, que la República Dominicana tiene derecho a que esa sentencia es correcta, que la República Dominicana tiene derecho a tener un plan nacional de regularización, que la República Dominicana tiene derecho a establecer cómo concede la nacionalidad. Todo el mundo lo sabe hasta a nivel internacional. Pero el objetivo no es ese, ya eso trasciende el problema técnico migratorio y se va a un problema político. Y por eso es que las autoridades dominicanas deben tener mucho cuidado con el manejo. Porque si las autoridades dominicanas dan la señal de que ellos tienen algún temor, por ahí se cuela. Como hay una presión política, ¿qué es lo que hacen la gente del CARICOM? La gente del CARICOM dice, bueno, mira, yo voy a presionar porque si las autoridades dominicanas dan muestra, dan una señal de que tienen algún temor, nosotros nos vamos a meter por ahí. Y yo pienso que con eso hay que tener mucho cuidado, pero muchísimo cuidado con eso, para evitar que la República Dominicana se vea en una situación engorrosa. Mire, nosotros planteamos una ley especial de naturalización que está acorde con la Constitución y con la sentencia. Y decimos que las personas que entraron, por ejemplo, del año 1929 hasta el 2005, que obtuvieron una documentación, que no se le puede decir que lo hicieron de mala fe. Bueno, porque se le dé la naturalización. Nosotros hablamos de la condición de apatridia, de la posible apatridia, o de una persona que sea posible apátrida. Y decimos posible porque todo eso es discutible. Si una persona viene a la República Dominicana y nace en la República Dominicana, el padre o la madre vino aquí en condición de tránsito, o sea, que era estudiante, o era trabajador temporero, o era miembro de una tripulación de naves aéreas o marítimas, bueno, pues la persona está de tránsito, entonces el niño no es dominicano. Pero vamos a suponer que las leyes de los padres tampoco le concede la nacionalidad a ese niño. Entonces ni tiene la nacionalidad del Estado de los padres, ni tiene la nacionalidad de la República Dominicana. Pues se quedó apátrida. Esa persona que se encontrara así en la República Dominicana o que se encuentre en esas condiciones, que sea menor de edad, también lo incluye la ley. Pues se le da una naturalización provisional. Y esto es interesante establecerlo aquí, porque aquí se habla mucho de apatridia. Y la metodología para establecer la apatridia es a través del derecho constitucional comparado. Usted compara las dos constituciones, la de aquí y la del país de los padres, a ver si es verdad que los hijos de esa persona, que el niño hijo de ese padre o de esa persona, a ver si es verdad que no le corresponde la nacionalidad dominicana o que no le corresponde la nacionalidad de los padres. Entonces, en función de eso se dice, bueno, va a quedar apátrida. Pero aquí hay una visión unilateral que ha sido muy manipulada y dirigida inclusive por los organismos internacionales, de que apatridia significa que la República Dominicana no le otorga la nacionalidad a una gente. Inmediatamente la República Dominicana no le otorga la nacionalidad, o que se entiende que le llaman apátrida. Desnacionaliza. Entonces eso es una irresponsabilidad. Eso es una irresponsabilidad. Yo digo que a veces es un desconocimiento de la técnica del derecho internacional. Está dentro de la lógica de la lógica esa de hacernos
responsables ya del destino presente y futuro del pueblo haitiano, cosa que no podemos hacer. O sea, no quieren que nosotros absorbamos esa problemática con todas sus consecuencias. Sí. Que nos hagamos cargo de Haití. Y el país no puede soportar lo que tiene. Mire la brega que nos da de salir del atraso. Y ahora vamos a afrontar una población igual de aquel lado. Mire, que además de inculta, está llena de enfermedades y de prácticas culturales que son muy distintas a las nuestras. Pero vamos a suponer que tuvieran la misma, qué sé yo, la misma estructura cultural de nosotros. A nosotros inclusive esa parte no nos interesa. Vamos a suponer que sí, independientemente es un Estado y nosotros somos otro. Sí, así es. Exactamente. Independientemente de todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo que debieron hacer los organismos internacionales, que no tienen derecho de ningún tipo a inmiscuirse en los asuntos internos de la República Dominicana, que lo oigan bien, y nosotros no estamos obligados a conceder nacionalidad a nadie, no importa quién sea. Unidas o lo que sea. No importa quién sea, nosotros no estamos obligados ni a hacer plan nacional de regularización, ni a conceder nacionalidad por naturalización. Nosotros estamos haciendo una concesión, el Estado Dominicano está haciendo eso, y debería eso tomarse en cuenta como un acto de desprendimiento del Estado Dominicano. Pero aún así, si usted le dice a los organismos internacionales, o ellos vienen aquí, y dicen, vamos a hacer un cotejo de las personas que tienen problemas, vamos a analizar la Constitución Dominicana del momento en que él nació, y la Constitución de los padres, la Constitución del Estado donde nacieron los padres, a ver cuál de las dos nacionalidades que le corresponde. Esa es la metodología correcta. Los organismos internacionales pueden decir, vamos a ver qué decía la Constitución haitiana cuando nació aquí el hijo del haitiano fulano de tal. Y vamos a ver si es el Estado haitiano quien le está negando la nacionalidad a sus propios nacionales. Porque el Estado haitiano está obligado a nivel internacional a evitar la patria, a evitar que los hijos de sus nacionales queden apátridas. Ah, no, lo que se quiere es obligar a la República Dominicana, y eso no se puede tolerar. Bien, mire una cosa, ya para aprovechar los minutos que faltan. Es decir, tenemos un plan de regularización, sí, ya pronunciado por decreto. Quisiera que usted nos diga cuáles órganos ya ha creado y cuáles están en proceso de conformación. No, mire, sí. Primero. Y segundo, porque es lo que queremos, determinar qué grado de desarrollo, de ejecución lleva el decreto. Pero además, plantearle la siguiente. Una vez se ponga en movimiento el decreto, ¿qué vamos a hacer con los extranjeros que incursionan en la zona de trabajo violando la ley? Sí. ¿Qué vamos a hacer con los extranjeros que participan en actividades ilegales de otro tipo? Esa población infantil que han hecho llegar aquí y que quiere que nosotros la absorbamos de alguna manera, que le demos documentación, ¿qué destino, cómo pueden ellos formalizar su presencia aquí? Etcétera, etcétera. ¿En qué momento se encuentra el decreto? Mire, déjeme decirle como dicen los ingenieros, ¿en qué momento se encuentra? Déjeme decirle algo, el decreto se hizo. Sí. Desde mi punto de vista, eso no ha comenzado. ¿No ha comenzado? Y entonces... Eso mantiene la política migratoria dominicana, con esta discusión, se mantiene paralizada prácticamente. En sentido general. Ah, caray. No estoy diciendo con eso que la Dirección General de Migración no siga haciendo lo que siempre ha estado haciendo. Sigue trabajando, pero hay otro organismo. Pero lo que tiene que ver con el decreto, por ejemplo, la Dirección General de Migración ha tomado medidas de manera individual o iniciativa que obedecen al plan, sí, obedecen al plan, pero el plan tiene que tener una estructura de ejecución. Ya. Por ejemplo, eso hay que darle eso que usted habla de que lo que decía él, que ellos no conocen, a eso hay que darle mucha promoción, decirle cuáles son los lugares donde tienen que irse a registrar, cuáles son los pasos que tienen que dar, cuáles son los documentos. Se necesita mucha propaganda o mucha publicidad, que usted le llama, sí. Aquí, en los medios de comunicación, televisión, radio, y eso está incluido dentro del proyecto. No se ha hecho, Eso no se ha hecho nada y se va a hacer. Tiene que hacerse todo eso y habilitar los lugares donde se va a ir a registrar. Se necesita mucho. Preparar formularios. Todo el sistema técnico, computadora, todo. Claro. Sí. Entonces, eso viene una ofensiva, que inclusive el gobierno lo anunció, una ofensiva de promoción o de publicidad de todo eso en todos los medios de comunicación. O sea, porque eso ¿Y el decreto fue emitido en qué fecha? Eso fue, no recuerdo la fecha específica, pero no hace mucho, como 3 meses.
Entonces, tenemos tiempo de haber hecho esos trabajos. Entonces, porque yo me imagino también, porque yo no estoy en la parte administrativa financiera, me imagino que eso necesita un presupuesto muy elevado, que el gobierno también tiene que calcular todo eso. Y la otra instancia que quedó recientemente el gobierno. Las personas, para responderle a la persona, por ejemplo, que no califiquen para el Plan Nacional de Regularización, ¿no que van a ser repatriados? ¿Se van para su país? Pero claro. Entonces, el que vaya a trabajar a un sitio que no lo califique, se fue para su país. Se va a su país, así es. Eso es sencillo. Y el empresario, porque eso es lo que le voy a decir esto, eso es importante, el empresario que emplea un ilegal va a tener problemas, lo van a someter a la justicia porque la ley de migración lo establece. Tú estás oyendo eso, ¿eh? O sea que también los empresarios tienen que hacer todo lo posible para que su gente... la fórmula 80-20. Tiene que cumplir con eso y con lo que dice la dirección y con lo que dice la ley de migración. 80% de nacionales trabajando en nómina y un 20% extranjeros máximo. Pero no solamente eso, es que la ley de migración, tiene todo un procedimiento establecido. Usted viene con un contingente de extranjeros a trabajar a la República Dominicana, usted puede traerlo. Usted lo que puede, está obligado en la última semana, cuando ya se esté cumpliendo el contrato, tiene que ir a la Dirección General de Migración y decirle, falta una semana. Cuando llegue el día que termine el contrato, él tiene que llevar a esa gente allá. Si no lo lleva, él es responsable. Primero iniciamos por el principio, tiene que registrarlo. Trae su contingente. Sí. Lo declara. Debe venir legalmente. Debe venir con un contrato. Porque el contrato incluye seguridad social que él tiene que asumir. Tiene que pagar seguridad social. Oye, esto por dónde va la cosa. Entonces, él tiene que asumir. Es un trabajador formal ya. Sí. Porque tiene que entrar con su seguridad social. Eso es lo que social. dice la ley de migración y dice el reglamento. Ajá. Entonces, el empresario que viole eso, pues evidentemente que va a tener problemas con migración y que puede ser sometido a la acción de la justicia. Entonces, es el empresario quien debe estar interesado en que se regularicen esa gente, para él no tener problemas. Yo lo que quiero saber cuál es el papel. Porque él tiene una importancia, eso tiene una importancia porque él no tendría que ir a Haití a hacer un contrato al consulado, porque lo va a tener aquí mismo. Ya. Y eso le ayuda muchísimo. Le ayuda muchísimo. O sea, el Plan Nacional de Regularización ayuda muchísimo al empresario. Claro. Pero tiene que colaborar con eso. Lo que yo quiero saber, la otra instancia que se creó a propósito de todo esto, de la 168, que crea un organismo. Pero no ha creado, lo único... El de migración. El Consejo Nacional de Migración. Donde está la señora. Pero eso no está la señora. ¿Y ese organismo? ¿Cómo está la señora? No, ya, el Instituto Nacional de Migración. Eso, esa señora que es de una ONG, esa viene de allá. Mire, entrenada. La ley de migración. ¿Cuál es el papel el Instituto Nacional de Migración fue concebido para una tremenda función. Ajá. Excelente función. Ese organismo es un organismo técnico de asesoría al Consejo Nacional de Migración y por vía de consecuencia al presidente de la República en materia migratoria. Ese organismo debe tener los mejores sociólogos, los mejores economistas, los mejores historiadores, los mejores internacionalistas, gente que se dedique, porque son la gente que van a estudiar el impacto de la migración en la República Dominicana y le van a recomendar entonces al Consejo Nacional de Migración y le van a recomendar por vía de consecuencia, como decía anteriormente el presidente, qué política migratoria debe tener. ¿Y lo tiene? Por ejemplo, ¿esa estructura está creada? No. La política migratoria de la República Dominicana tiene que estar acorde con las necesidades del país. Entonces, ese instituto le dice, nosotros necesitamos aquí tanto técnico de tal área. Entonces la República Dominicana comienza a dar esa visa a esos técnicos para que vengan a la República Dominicana. O sea, solamente las migraciones que necesita la República Dominicana. Todavía el instituto no está funcionando porque el presidente, prácticamente, eso se comenzó a trabajar ahora, aunque la ley fue desde el año 2004, ahora fue que se comenzó a ver Se nombró la directora, porque no los recursos, la institución. Todavía no existe la institución como tal. No existe. Existe pero bien, pero por lo menos hay la disposición. Ya se comenzó, ya tenemos una persona ahí al frente de eso. Yo espero que comience a dársele forma a eso y que en el próximo presupuesto se incluya crear la estructura. Porque es que la República Dominicana necesita eso. No, el Instituto Nacional de Migración no es de que una oficinita con una gente ahí, de que sentado, es toda una estructura. Es una estructura. Para que funcione. Claro. Ese Instituto Nacional de Migración tiene que formar inclusive los defensores del país que no tenemos en materia de derecho internacional. O tenemos muy poco. Por ejemplo, tiene que crear... Es una institución que se va a crear en proporción a la crisis que se ha generado en una isla pequeña, dividida en dos naciones, que tiene por tanto un problema migratorio severo, que forma parte de su problemática esencial. No, y que le voy a decir una cosa, la experiencia nuestra
como país con problemas migratorios, es una experiencia que la toman a nivel mundial como referencia para estudiarla. Yo no sé si ustedes vieron este fin de semana que, en el transcurso de esta semana, que en España se está discutiendo la sentencia. Sí, sí, claro. Y a la conclusión que llegaron los académicos es que la República Dominicana tiene todo el derecho soberano a determinar su política migratoria. Y no solamente que eso es interesantísimo. Y vi también elogios a la sentencia por abarcadora, por amplia. Óigame bien. Entonces, los académicos. De primera línea. Porque desde el punto de vista académico no hay forma de usted decir que esa sentencia es incorrecta. Desde el punto de vista técnico. Por eso que ustedes ven que las personas que adversan la sentencia siempre caen en epíteto para descalificar al que está de acuerdo con la sentencia, porque no tienen argumentos jurídicos. No hay argumentos jurídicos para tumbar la sentencia. No hay argumentos jurídicos para tumbar el derecho que tiene el Estado Dominicano a tener su política migratoria. El asunto de la desnacionalización yo lo reté públicamente y vuelvo y lo reto a ellos y los organismos internacionales que me llamen públicamente, que convoquen una rueda de prensa, lo que ellos quieran y que me lleven la prueba. Nombre por nombre. Y yo les aseguro a ustedes que no llevan uno, solamente llevan, dicen, no, mira el caso de la Juliana. Dicen, no, pero está bien. Llévenme, búsquenle 210,000 y me lo ponen ahí. Así mismo. Tremenda lección que se llevaron las dos juezas que quisieron ser graciosas del Tribunal Constitucional, emitiendo oposición crítica a la sentencia, pero haciéndola pública. Porque los jueces españoles le dijeron que esa es la peor forma de servir como un juez de ese nivel, que la crítica es un órgano institucional, se vierten y se quedan dentro. Hay que ser profesional. Hay que ser profesional. Hay que ser profesional. Sí. Ellas se ocuparon más de sacarlo en atención a los intereses norteamericanos. Pero hay una... que hablemos claro. Eso por ser gracioso. Es la primera vez que voy a decir esto, pero yo pienso que deben tener mucho cuidado como profesionales. Porque uno de los argumentos que esos jueces esgrimieron es de que la República Dominicana iba a ser sancionada si eso mismo dice si salía la sentencia. Y tú le dices, oye, pero ¿y cómo tú vas a hacer una sentencia en función de que tu país va a ser sancionado, no en función de lo que dice el derecho? Tú estás administrando derecho, tú no estás administrando política. Exactamente. Y tú tienes que decir, mira, el derecho dice esto, aunque yo no esté de acuerdo, aunque a mí no me guste, eso es lo que dice el derecho. Ellas fueron ganadas por participación ciudadana y todo eso, evidentemente. Y estaban sirviendo cuando pronunciaron esos documentos, cuyo origen era sacarlo a la luz pública, no dejarlo dentro, para tratar de menguar el efecto de la sentencia. Sin duda alguna, eso no creo yo que esté en discusión. Bien. ¿Qué cree usted recomendable para poder hacer que este decreto de regularización dé pasos más concretos? Mire, yo digo que hubo un conjunto de abogados que elevaron un recurso de inconstitucionalidad, encabezado por Juan Miguel, con razón. Pero yo digo que eso se puede salvar, alguna puntos débiles se podría salvar. ¿Con el mismo decreto? Con el mismo decreto. Lo que hay que hacer es lo que yo llamo un protocolo de aplicación. En el protocolo de aplicación le dicen a la gente, mire, usted tiene que entregar estos documentos para usted poder ser registrado. Ahí se salva el problema de la falta de documentación para registrarse. Exacto. A las personas que entraron de tal época a tal época se les va a entregar esto. También ahí se salva el problema de la fecha, porque ellos pusieron hasta el 2010. Bueno, pero está bien. Los que entraron entre el 2005 y el 2010, en vez de darle una residencia, se le da una autorización para que tengan la República por 3 meses. Vamos a suponer eso. Y eso no es ningún problema, porque si usted, por ejemplo, lo pone del 2005 hacia atrás, como quiera los que entraron entre 2005 y 2010 van a estar aquí. Usted le da una autorización por 3 meses, que es renovable. Entonces, si se hace un protocolo de aplicación, que inclusive yo redacté un proyectito y lo puse por ahí para si algún día lo necesitan. Ahí está. Para que apliquen eso y comiencen a aplicarlo de una vez, que habiliten, que hagan una comisión de técnicos y que comiencen a trabajar inmediatamente, que comiencen a dar los primeros pasos, como llaman. Y seguro que eso satisface a Juan Miguel Castillo Pantaleón, de seguro. No, porque Juan Miguel Castillo Pantaleón lo que es un abogado apegado a los principios de la soberanía nacional, pero no es una persona tampoco que va a estar poniendo obstáculos que se apliquen. Bueno, o sea que va a aprobar esta iniciativa, claro. Juan Miguel Castillo Pantaleón lo que es un luchador por la soberanía nacional, pero no es que una gente... Un cuadrada que no deja pasar soluciones. Si hay soluciones no hay problemas. Porque yo tampoco
estaría de acuerdo con que se violen las normas constitucionales de la República Dominicana. Yo digo, pero si se puede salvar esto. ¿Y ustedes saben por qué yo planteo esto? Porque los sectores que están en contra de la sentencia lo que quieren es generar una crisis institucional. Y nosotros no podemos darnos el lujo de que el presidente haga un decreto, que lo declaren inconstitucional, de que el presidente haga una ley de naturalización, que la declaren de que inconstitucional, porque precisamente lo que anda buscando esa gente es que se vende la imagen de que aquí no hay nada. Y podemos ser víctimas de una agresión internacional, partiendo de que aquí hay una debilidad institucional y que aquí... Entonces eso hay que cuidarlo y hay que tener mucho cuidado. Bueno, qué ilustrador ha sido el doctor Juan Manuel Rosario, abogado constitucionalista, que en esta ocasión, por segunda ocasión, viene donde nosotros, nos pone al día acerca de este proceso que estamos siguiendo, de normalizar nuestras relaciones con el vecino, la migración, incluso el comercio, las actividades de todo tipo de intercambio. Ojalá que salga pronto un tratado de libre comercio. Ojalá que salga. Entre la República Dominicana y Haití. Cada quien respetando el espacio de cada quien. Así mismo. Así que muchas gracias, doctor, por gracias estar con a ustedes nosotros. por invitarme. Se cumplió el tiempo, ahí viene Lalo con los deportes y más luego la sesión cultural. Así es que manténgase en sintonía con nosotros.